Y amigas mexicanos y paisanos tabasqueños, espero que tengan un excelente jueves, señores. Dos personajes en esta cuarta transformación son muy insultados. Principalmente el más insultado es el presidente Andrés Manuel López Obrador. La segunda persona insultada en esta cuarta transformación es el doctor Hugo López-Gatell. Dos personas que entienden el concepto de ética, de moral, de educación, de valores, etcétera, 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 etcétera. Dos personas que entienden mucho la palabra. No hay que caer en el nivel de estas personas, porque no voy a caer en el juego de ellos. Desde que inició la pandemia, señores, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el doctor Hugo López-Gatell ahí estaban desde el primer día. Es cierto, yo lo he dicho, cuando se puede defender a una persona que pertenezca a la 4T, cuando se es posible defender, se defiende. Cuando no, ni modo que le sigan lloviendo críticas. El doctor Hugo López-Gatell se ha equivocado, y hay que reconocerlo, y aquí lo hemos dicho, se ha equivocado. Y cuando no se puede defender, no se defiende. Pues porque él también ha fallado en su palabra. Bueno. Lili Telles ha insultado al doctor Hugo López-Gatell. Ciro Gómez Leiva, en su noticiero, también ha insultado al doctor Hugo López-Gatell. Infinidad de personajes de la derecha han insultado al doctor Hugo López-Gatell en torno a la pandemia. Y hoy, Raimundo Riva Palacios no se queda atrás. Y sale con ese tweet. ¿Qué más podemos esperar de Hugo Gatell? Nada. Es un malnacido. El malnacido López-Gatell. La opinión de Raimundo Riva Palacios. Hace mucho tiempo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, perdió credibilidad. Su palabra pasó a ser objeto de burla y desprecio. Y su soberbia. Vámonos desde el inicio de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia. Antes de que la pandemia llegara a nuestro país, todo estaba tranquilo. La derecha estaba enfocado en lo que estaba sucediendo al otro lado del charco. Hablamos en Wuhan, China. Estaba muy enfocado que era lo que estaba sucediendo. Ellos anhelaban que este virus llegara a México. Aprovechar la situación, el caos que iba a traer esto y atacar al gobierno federal. Y mostrarle a los mexicanos que este gobierno no iba a saber hacer nada en contra de esta pandemia, ante esta situación. Pero lo que realmente ellos mostraron es que son carroñeros. Eso fue lo que nos mostraron ellos, que son carroñeros. Porque cuando la pandemia, este virus vino al continente americano, el primer país quien se vio afectado fue Estados Unidos. En la primera semana tuvo cientos de contagios, mientras que en la primera semana de haber llegado este virus al continente americano, México no tenía ningún contagio, mientras que Estados Unidos, un país en potencia, ya tenía los primeros efectos, los primeros contagiados de este virus. Y aquí en México, la derecha desesperado, diciendo, pues, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué el virus no ha llegado? ¿Cómo es posible que Estados Unidos, un país desarrollado, le esté pasando esto y a México no? Cuando llegó este virus, el primer contagiada que yo recuerdo, aquí en el país, la derecha celebró. Es momento de utilizar esta situación de la pandemia para demostrarle a los mexicanos que este gobierno no sabrá actuar ante esta situación. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno federal junto con el sector salud? El presidente Andrés Manuel López Obrador y el doctor Hugo López-Gatell se pusieron a trabajar. Manos a la obra. Vamos a implementar los protocolos de sanidad. Protocolos de sanidad que solamente estados donde gobierna Morena se pusieron al corriente. Respetaron los protocolos de sanidad. Mientras que en los estados donde gobierna el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, dijeron, ¿saben qué? Sus protocolos, no voy a aplicar los protocolos que ustedes están ofreciéndonos a todos aquí en el país, las entidades federativas. Nosotros no. Nosotros vamos a aplicar
nuestro propio protocolo de sanidad. Resulta que cuando aplicaron sus propios protocolos de sanidad, se empezó a desbordar lo que son los contagios. Cuando la situación de los contagios, donde gobierna el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, se salió de control, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Salieron a culpar al doctor Hugo López-Gatell y al gobierno federal, diciendo, ya ven que sus protocolos de sanidad no sirvieron, ¿para qué hicimos caso? Cuando la realidad, desde el inicio, ellos no hicieron caso. Por sus blanquillos, ellos implementaron su propio protocolo de sanidad que no sirvió. Y el plan B fue culpar al gobierno federal y al doctor Hugo López-Gatell. Eso fue lo que hicieron. La derecha realmente está llena de gente como Lili Telles, como Ciro Gómez Leiva, como Broso, como Loret de Mola, Riva Palacios, etcétera, 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 que ya no saben qué hacer. Pasaron de utilizar argumentos que podrían decirse entendibles a argumentos de insultos. Porque se cansaron de que ya no nos pelan, ya no nos hacen caso. Vamos a ver si con insultos por lo menos nos responden de esa misma manera. Resulta que no. Riva Palacio llama un malnacido al doctor Hugo López-Gatell. Esto por los decesos que ha habido en el país en torno a la pandemia. Señores, lo vuelvo a decir. Hubo decesos de mexicanos y mexicanas. Esos decesos fueron por un virus, no por una estúpida guerra como la de Felipe Calderón. Esto fue decesos. Además, agregar algo. La derecha no les dice decesos o fallecidos. Ellos utilizan la palabra muertos. Esto lo he estado repitiendo desde hace mucho tiempo. Desde que cada vez que toco el tema de la pandemia, la derecha siempre ha estado utilizando la palabra muertos, sin tener por lo menos un poco de respeto hacia los mexicanos y mexicanas que perdieron la vida ante la situación del COVID-19 y que no fue a causa de una guerra. Riva Palacios, una persona que se denomina intelectual, columnista, periodista, comunicador, etcétera, 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 utiliza ya la palabra argumentos, insultos como argumentos. Eso es lo que utiliza ya la gente de la derecha. Raimundo Riva Palacios no se iba a quedar atrás. Esa es la manera de pensar y de expresarse de la derecha, porque ya no saben qué hacer. Ya no saben qué hacer, ya no saben qué decir, ya no tienen argumentos, y sus únicos argumentos que tienen es utilizar insultos. Es lo único. Y el presidente ya lo ha dicho, y los hace enojar cada vez más. Que me insulten, yo estoy trabajando. Que se sigan poniendo verde de corajes, que les dé retortijón, que me sigan insultando. Eso a mí no me importa. Yo estoy trabajando para México y los mexicanos. Si ellos van a seguir dividiendo al país, pues que lo sigan haciendo. Después que a mí no me culpen. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el doctor Hugo López-Gatell son las personas más insultadas en este gobierno. Son las personas más insultadas. Y todo porque, según ellos, el culpable de los decesos es el gobierno federal. Es el doctor Hugo López-Gatell. Según ellos. Pero no ven más allá de sus narices. Ellos no ven más allá de sus narices. Y realmente sí enoja, no les voy a decir que no enoja, sí enoja bastante. Porque qué clase de personas son los que se dicen defensores de la democracia, defensores de la verdad, comunicadores. Cuando la realidad, como se los vuelve a decir, ya no tienen argumentos. Argumentos ya no tienen. Y es triste ver este tipo de personas, como Lili Telles, que hace unos cuantos días estaba prácticamente culpando al presidente,
de que en el lugar de que ella está el día de hoy, Lili Telles, es culpa del presidente. De que ella había tomado malas decisiones, es culpa del presidente. Eso es lo que salió a decir Lili Telles. Dio a entender Lili Telles. Así que, señores, pobre gente de la derecha, pobre gente que le cree este tipo de personas. Pobre gente, ojalá que ya ni le crean este tipo de personas, y lo he dicho. Sí es cierto, Hugo López-Gatell ha fallado en algunas cosas que ha dicho, por ejemplo, no salgan de casa. Pero cuando él salió de paseo, o sea, señores, realmente ahí le faltó aplicar un ejemplo para decir quédate en casa. Sí es cierto, él se ha equivocado, como cualquier ser humano se equivoca, pero llegar a un extremo de un insulto, como que ya es mucho. Y el doctor Hugo López-Gatell y el presidente Andrés Manuel López Obrador nunca se van a rebajar a insultar, a responderle de esa manera, porque eso es lo que ellos esperan. Que ellos reciban una respuesta igual como ellos lo hacen, o el doble de como ellos lo hacen. Pero no, señores, ellos saben el significado de educación, saben el significado de ética, el significado de principios, etcétera, 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 etcétera. Mientras que estos tipos ya perdieron el rumbo. Y el único argumento que tienen es dar argumentos con insultos. Así es, señores. Pobre del señor Riva Palacios. Así es, señores. Bueno, esta fue mi opinión general. Espero me vean a la próxima. Que sigan teniendo un excelente jueves. Bye, bye.